No hay noticias de la desdichada, entonces. Buen día. Buen día. ¿Quién es la desdichada? Y las notas. Las que duermen. No, hoy van a estar, supongo. Hoy deberían estar ya un montón. Así que, pero un panorama, un Creo que se spoiler, queda hoy. un trailer. No, no hay spoiler, no hay trailer. Se cumplió los 7 días. Claro. El promedio, ¿dónde anda? Los 7 días del último. ¿Bien? Bien. Bien. Arriba de Al lado de la 50. nota. ¿Cómo? Anotado con el... Sí, al par de la noche. Yo lo tengo abajo, pero. Ah, está. Bueno, buen día. ¿Cómo les va? Hoy con demora, mucho tráfico, pero bueno, acá estamos. Para repasar, para empezar a continuar viendo calle y empezar como siempre a repasar la clase de lunes. ¿Se acuerdan de los primeros lunes? Sí. Y lunes con... ¿Qué vimos el lunes? Vimos primero un gran ejemplo de cómo son los accesos a un caché en mapeo directo. ¿Para qué vimos este ejemplo? Para ver dos cosas, o varias cosas importantes, pero dos principales que eran, por un lado, cómo se descompone la dirección de memoria en un acceso, dada una dirección, la descompone por campo. En ese momento era etiqueta e índice. O sea, obteníamos el índice, lo que quedaba era etiqueta. Y por otra parte vimos cómo hacer para determinar si tenemos un incierto. ¿Se acuerdan que era verificar el bit de validez y comparar las etiquetas? Vimos que eso después se extendía y el mecanismo era similar cuando empezábamos a tener bloques más grandes, bloques de múltiples bytes. ¿Por qué queremos bloques de múltiples bytes? Para aprovechar la localidad espacial. Para aprovechamiento de la localidad espacial, en el sentido de cuando tenemos un dato tenemos los vecinos también. Ahora, cuando tenemos bloques de múltiples bytes, vemos que la dirección ya no se descompone en índice y el resto de etiqueta, sino que ahora era un offset, un índice y el resto de etiqueta. El offset se aplica siempre que hay bloques de múltiples bytes. El índice se aplica siempre que haya un caché de mapeo directo. Y vemos que ese offset en realidad es, a su vez, está compuesto por dos offsets, si lo quieren ver así, un offset de bloque y un offset de byte. El offset de byte se usa cuando son palabras de múltiples bytes, para determinar el byte dentro de una palabra. Y el offset de bloque se utiliza cuando son bloques de múltiples palabras, para determinar la palabra dentro del bloque. A la final de cuentas, los dos son más o menos similares y lo que importa es que hay un offset. Cuando hay bloques de múltiples bytes, hay un offset. ¿Preguntas? Después vimos, para finalizar la clase pasada, cuando yo les pregunté qué conviene, aumentar el tamaño del bloque para aprovechar más de la localidad espacial. Me dijo, sí, pero casi punto. La idea es que si aumentamos el tamaño del bloque, vamos a tener menos fallos. Pero si seguimos aumentando el tamaño del bloque, teniendo el tamaño constante del caché, vamos a tener menos bloques. Entonces, tener bloques más grandes para tener menos fallas está bueno, pero tener pocos bloques no está bueno. Entonces, va a bajar la tasa de fallo, pero hasta cierto punto. Cuando ya la cantidad de bloques empieza a ser muy chica, ya no conviene tener bloques más grandes. Y lo que sí vimos que aumentar la penalidad del bloque, aumentar el tamaño del bloque, no aumenta la penalidad en caso de fallo. ¿Por qué? Porque cuando tengo que extraer datos del nivel inferior, tengo que traer más datos. Y se supone que el nivel inferior es más lento. Entonces, traer más datos del más lento demora más. Aunque sea poquito más, mucho más, pero es más. Conclusión. Les tiré, digamos, no como conclusión, sino ¿qué conviene? ¿Más fallos o menos fallos, más lento? ¿Más fallos, más rápido? O sea, la verdad es, ¿cómo hacemos la... ¿Qué creen que conviene más? Y la respuesta era, por el momento, no hay respuesta. Simplemente van a ver que va a haber una manera de relacionar las dos. O sea, que el tamaño del bloque va a ser una variable de decisión para ver qué conviene. Y hasta ahí llegamos. ¿Una pregunta? Ya no quieren respirar.
¿Qué es lo que nos quedaba pendiente? Nos quedaban pendientes algunos problemas del ejemplo, porque habíamos dicho que íbamos a solucionar los problemas de a uno. Ya habíamos visto, uno de los problemas era que las direcciones eran muy chicas, los tamaños eran muy chicos y no los ampliamos. Otro que ampliamos el tamaño del bloque para aprovechar lo que era espacial. Nos queda pendiente cuando había un par de ejemplos que direcciones que apuntaban al mismo bloque, ¿se acuerdan? Sacábamos una, ahora vamos a ver, y nos queda pendiente que inicialmente había muchos fallos. ¿Y qué hacíamos con eso? Entonces, vamos a ver el primero de esos problemas. El problema era que cuando dos direcciones de memoria iban a parar, o van a parar al mismo bloque. ¿Por qué? Porque ustedes tienen el bloque de calle que saben, definición de cómo funciona la jerarquía de memoria, que es mucho más chico que el nivel inferior, la memoria principal. Entonces va a haber múltiples bloques de la memoria principal que van a parar al mismo bloque de calle. ¿Ahí estamos de acuerdo? El tema es que en principio no habría problema, pero ¿qué pasa si, bueno, nosotros hemos visto que las palabras 18 y 26 iban a parar al mismo bloque? Entonces, no es problema que vayan a parar al mismo bloque. El problema es cuando accedemos a la 18, está todo bien, accedemos a la 26, no hay problema, sacamos la 18. Pero ¿qué pasa si después accedemos de vuelta a la 18? No va a estar, entonces sería un fallo. Bueno, la traemos de nuevo, o sea, ya la teníamos, bueno, la perdimos, se perdió en el camino, no importa. La traemos de vuelta y sacamos la 26. ¿Y qué pasa si después accedo a la 26 de vuelta? ¿Se entiende de dónde va apuntando más o menos el problema? Eso se conoce como efecto ping-pong. O sea, puede darse que justo las direcciones que yo estoy accediendo simultáneamente van a parar al mismo bloque. Y eso es un efecto no deseado. ¿Por qué? Porque estoy sacando una, o sea, poniendo una para sacando la otra, después vuelvo a poner esta, saco esta, después vuelvo a poner esta, saco esta. Entonces estoy permanentemente teniendo fallo, cuando podría tener las dos, o idealmente debería tener las dos, porque son las dos muy accedidas. ¿Se entiende? ¿Y por qué no tengo las dos? Porque las dos se mapean al mismo lugar, porque la función de mapeo es directa y me indica que las dos van a parar siempre al mismo lugar. ¿No? Entonces el efecto ping-pong es el caso extremo, dos direcciones van siempre a parar al mismo lugar y están permanentemente intercambiándose la una y la otra. Ese efecto de estar permanentemente cambiándose, se conoce como fallo por conflicto, se tiene nombre. Quiere decir que cuando hay esos choques de dos direcciones que van a parar al mismo bloque, se dice que hay un conflicto entre ellas, ¿no? Y cuando uno, o sea, tiene un fallo por el acceso a una dirección de memoria que ya estuvo en el caché y la tuve que sacar, se dice que la saqué porque hubo un conflicto. ¿Se entiende? Entonces, en el caso acá que teníamos la 18 y la 26, cuando uno accede por primera vez a la 18, no está, bueno, listo, no hay problema. Ese era el acceso por primera vez. Cuando accedo por primera vez a la 26 y no está, bueno, no pasa nada, no hay manera de tenerlo. ¿Entiendes? Pero cuando vuelvo a acceder a la 18 y no está, digo, pará, ya no es el primer acceso. ¿Por qué no está? Porque la sacaste. ¿Y por qué la sacaste? Porque hubo un conflicto con la 26. ¿Sí? Esos son los fallos por conflicto. ¿Qué hacemos con los fallos por conflicto? Son bastante frecuentes. Son muy comunes en los caches de mapeo directos. ¿Por qué? Justamente por la función de mapeo que decimos recién. Son muy comunes también en caches chicos. ¿Por qué? ¿Alguien se le ocurre? ¿Tengo menos bloque? Porque tengo poco bloque. Entonces, si tengo poco lugar y tengo que poner muchas cosas, bueno, muchas cosas van a parar siempre a alguno de los pocos lugares que tengo. Entonces, cuanto más posibilidades haya de que muchos vayan a parar al mismo lugar, más posibilidades de conflicto va a tener. ¿Se entiende? Porque tengo un lugar chico. ¿Cómo lo solucionamos? Son muy comunes. ¿Cómo lo solucionamos? Hay dos posibles alternativas. Una tiene que ver con
cambiar la función de mapeo y se llama, bueno, una alternativa de solución tiene que ver con el tamaño reducido, perdón, al revés, tiene que ver con aumentar el tamaño. Y cuando aumentamos el tamaño del caché, cambiamos la función de mapeo. ¿Por qué? Porque la función de mapeo siempre era el módulo cantidad de bloques. Si aumentamos la cantidad de bloques, cambiamos la función de mapeo. Entonces, aumentar el tamaño del caché es una manera de reducir fallos por conflicto. Sin embargo, la manera más común es apelar acá. Cambiemos la función de mapeo, que ya no sea el mapeo directo. Que sea, y ahí se introduce, digamos, un concepto que es el de asociatividad, que es el que vamos a ver en la próxima diapositiva, que nos introduce la segunda forma de organización del caché. Hasta acá, ¿se entiende? ¿Alguna pregunta? La segunda forma de organización de caché es lo que se conoce como un caché asociativo puro. ¿Qué es un caché asociativo puro? Es otra organización en la cual no tiene índice. Porque el problema era, en función del mapeo, que la 18 y la 26 iban a parar al mismo lugar porque el índice decía que tenían que ir para ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el asociativo puro? No tiene índice. Y si no tenemos índice, ¿a dónde vamos en una dirección de memoria? ¿A qué bloque de caché va a parar? A cualquiera. La idea es, lo puedes poner en el que quieras, en el que esté libre. Está lo mismo. Son todos iguales. Esa es la idea del asociativo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si un bloque puede estar en cualquier lado, ¿cómo hacemos para buscarlo? ¿Cómo sabemos para si tenemos un acierto? Antes teníamos un comparador, que nos comparaba la etiqueta con la dirección, pero nos comparaba la etiqueta de un bloque, el bloque seleccionado con el índice. ¿Recuerdan? Ahora, ¿con qué bloque tengo que comparar? Con todos. Porque puede estar en cualquier lugar. ¿Entienden? Entonces, necesito comparar la etiqueta de todos los bloques. Eso requiere un comparador por cada bloque. Entonces, si tengo muchos bloques, voy a necesitar muchos comparadores. Y eso lo va a hacer un poco más caro, más costoso. Ahora, la dirección de memoria van a ser solamente o eventualmente dos campos: etiqueta y offset. Entonces, si tengo múltiples bytes, bloques de múltiples bytes, voy a tener un offset. Y todo lo demás es etiqueta. ¿Por qué? Porque no tengo índice. ¿Sigue? Acá las etiquetas van a ser más grandes. Pocos bits, pero van a ser más grandes. Van a necesitar más espacio para almacenar el estado. Pero, ¿qué tiene de bueno esto? Por definición, no tiene fallo por conflicto. ¿Por qué? Porque el conflicto se daba cuando dos iban a parar al mismo lugar. Acá no hay posibilidad de que vayan a parar al mismo lugar, porque no hay mismo lugar, vas a cualquiera. Entonces, si esta silla está ocupada, entonces no hay silla. Mientras haya silla, estamos todos felices. ¿Entienden? Y cuando nos quedamos sin sillas, vamos a decir, bueno, que se vaya cualquiera. La vamos a ver. Pero no va a ser un problema de conflicto, un problema de que nos queda chica el agua, queda chica la cantidad de sillas. Entonces, como no tiene fallos por conflicto, estos tipos de caché suelen tener menor tasa de fallos que los del mapeo directo. Entonces, eso es algo bueno, bastante bueno, ¿cierto? Pero el tiempo de acierto es un poquito mayor que en el mapeo directo. Porque en el mapeo directo, como con el índice obtenemos el bloque, con el bloque tenemos la etiqueta, el bit de validez y también tenemos el dato. Entonces podemos hacer el acceso al dato al mismo tiempo en que vamos verificando si es un hit o no. ¿Sí? Acá, sí o sí, tengo que esperar a saber si tengo el dato o no en un bloque para recién pasar el dato.
¿Entienden lo que vamos a decir? Porque acá sí o sí necesito saber primero si es un hit. Porque puede estar en cualquier lado. En cambio, en un mapeo directo, yo ya tengo un bloque. Entonces ya puedo decir, bueno, si el dato es un acierto, es este. Pero yo ya sé cuál es. ¿Entienden? Después vemos si es un acierto o no. Pero ya sé cuál es el dato. Bueno, y ahora la pregunta es, ¿cuál creen que es mejor? Porque este tiene ventajas, menor tasa de fallo, sobre todo, y tiene desventajas. Es un poco más lento, es un poco más caro. ¿Cuál creen que es mejor? Y habría que medir. Me gusta esa respuesta. Bien, Ángel. Ya tengo combinación también. Me gusta esa respuesta también. Bien, Paula. Entonces, la combinación, ¿habría alguna manera de tomar las ventajas de los dos? Y eso nos lleva a la tercera organización de caché. Alrededor del mismo día. ¿Por qué? Porque tienen la misma idea. ¿Qué es esto? Es un caché asociativo por conjuntos. ¿Qué es un asociativo por conjuntos? Es decir, bueno, el caché de mapeo directo es un extremo, donde las direcciones van a un lugar, determinado por el índice. Uno y solo uno. ¿Está claro? El asociativo puro ya es en la otra punta. Va a decir que las direcciones van a cualquier bloque. Y todos me dan lo mismo. ¿Qué tal si hacemos un intermedio? Es decir, tenemos un índice. Pero ese índice no me selecciona un bloque, sino que me selecciona un conjunto de varios bloques. Pocos bloques, pero unos cuantos. No todos, ni uno solo, sino n. Está ahí. Y ese n va a ser 2, 4, 8. Entonces, como si tuviera, ahora vamos a ver, la tercera organización de caché, busca combinar las ventajas de los dos anteriores, y ahora el índice no va a elegir un bloque, sino un conjunto de varios bloques. Esos n bloques, esas n vías, se llama, es lo que me determina la asociatividad. Dentro de ese conjunto, los bloques son asociativos. O sea, dentro de cada conjunto puede ir a cualquiera. ¿Estamos? Pero es cualquiera de ese conjunto, no cualquiera de otro conjunto. Entonces ya va acotado. Entonces, dado un valor de índice, el dato puede ir a cualquier bloque de ese conjunto de bloques. La analogía es como si tuviera varios cachés del mapeo directo en paralelo. Entonces el índice, en vez de seleccionarme un bloque, me selecciona un conjunto de esos varios cachés en paralelo del mapeo directo. ¿Se entiende? Y dentro de ese conjunto son asociativos entre sí. Este es un poco más caro que el del mapeo directo. ¿Por qué? ¿Cuántos comparadores voy a necesitar ahora? ¿Depende de la cantidad de conjuntos? Sumado a lo que se quiere de cada bloque. Claro, y la cantidad de bloques de cada. La cantidad de bloques de cada... A ver, ¿depende de cada conjunto o de la cantidad de bloques de cada conjunto? Yo diría las dos, porque primero tendré que comparar si capaz que si está vacío ese bloque o no, y después iría a comparar si tiene ese dato. Entonces son como dos fases de comparación. No. Pero puede ser que, o sea, que la selección del conjunto ya está dada por el índice. Exactamente. Tiene razón Ana. La selección del conjunto me la da el índice. Entonces yo con el índice, como seleccionamos, igual que en el mapa directo, seleccionamos un bloque, acá el índice me va a seleccionar un conjunto de bloques. ¿Estamos? Entonces yo ahí, esa selección de cuál conjunto va a estar determinada por el índice. Ahí ya no necesito hacer comparación. ¿Estamos?
pero sí tengo que distinguir, los comparadores van a determinar cuál bloque dentro del conjunto. Y el bloque dentro del conjunto es Sn. O sea, si en el conjunto tengo 4 bloques, voy a necesitar 4 comparadores para ver cuál de esos 4 es. ¿Y ahí el tiempo de acierto va a ser igual al del mapeo directo? Va a ser un poco más lento, Pero mejorado. pero mejor que el del asociativo puro. ¿Se entiende? O sea, va a ser más caro que el mapeo directo, pero más barato que el asociativo puro. Va a tener menor tasa de fallo que el mapeo directo, pero mayor tasa de fallo que el asociativo puro. Va a ser un intermedio entre los dos. Va a tener un mayor tiempo de acierto que el del mapeo directo, pero menor tiempo de acierto que el del asociativo puro. El chiste va a ser ahora jugar, ¿cuál es el parámetro acá? N. La cantidad de bloques que uno ponga en paralelo. La cantidad de bloques que uno ponga en conjunto. ¿Está claro? Ese va a ser nuestra variable de ajuste. Entonces, para ver si han entendido ahora, vamos a un pequeño ejercicio visual, por decirlo así. ¿No? ¿Qué dice? Acá tenemos las 4, o sea, dado un caché de 8 bloques, sabemos que tenemos un caché de 8 bloques. Un caché chiquito, como el inicial del ejemplo inicial. Ahora, yo les muestro todas las maneras posibles de organizar un caché de 8 bloques. Que vendría a ser un caché de mapeo directo, y esto es el mismo dibujito que teníamos antes. ¿Se acuerdan? La tablita con los 8 bloques, cada uno con su etiqueta y su dato. ¿Se acuerdan de esto? Este es el mismo que tenemos antes. Un caché asociativo puro vendría a ser así. ¿Qué es un asociativo puro así? Que están todos los bloques juntos. Cada bloque con su etiqueta. Siguen estando los 8 bloques. Pero acá puede ir a cualquiera, no hay índice. Perfecto. ¿Hay etiqueta qué sería? Sería la El dirección resto de la completa, dirección, sí. pero la dirección completa porque no tengo índice. Si no tenés offset, la etiqueta es toda la dirección. Ah, ¿No? Entonces, este es el mapeo directo, este es el asociativo puro. ¿Se entienden estos dos dibujos? Un asociativo por conjuntos de 2 vías dice que el índice me selecciona 2 bloques. Entonces yo acá tengo un bloque y otro bloque. Los 2 bloques tienen el mismo índice. ¿Se entiende? Y un bloque asociativo por conjunto de 4 vías, yo voy a tener en cada conjunto 4 bloques. Ahora, primera observación. Fíjense que así como este es asociativo por conjunto de 2 vías, este es de 4 vías, este podría decirse que es un asociativo por conjunto de 8 vías. Lo que pasa es que tengo 8 bloques, entonces no tengo índice. Están todos en el mismo índice 0, si lo quieren ver así. ¿Está claro? Ahora, ¿por qué asociativo puro y no asociativo de 8 vías? Porque tengo 8 bloques. Entonces, cuando la asociatividad es igual a la cantidad de bloques, es asociativo puro. Y una observación similar, pero para el otro lado, es, fíjense que el del mapeo directo, ahora se lo podría ver como un asociativo por conjuntos de una vía. ¿Lo ven? En el cual el paralelismo es 1, o sea, cada conjunto tiene un bloque. ¿Lo ven? Ahora ya el de mapeo directo es un caso particular de este. Bueno, y la pregunta, la palabra 12, ¿a dónde va a parar? En el caché de mapeo directo era fácil. ¿Qué teníamos que hacer? Menos los bits más significativos. Menos. Los menos significativos. Entonces, ¿a dónde va a parar la palabra 12? En el bloque 4. ¿Están todos de acuerdo? Porque tenían que hacer
12 módulos, cantidad de bloques. Tenían 8 bloques, me da el resto 4. Entonces, como que ponga la palabra 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y va a ver después la 8, la 9, la 10, la 11 y la 12. Va a parar el bloque 4. ¿Está claro para todos? En el asociativo puro, A cualquiera. ¿a dónde puede ir? A cualquiera. O sea, ¿puede ir acá? Sí, pero también puede ir acá. O también puede ir acá. La palabra no se puede ir en el que me da la gana. Son todos iguales. ¿Está claro por todos? Veamos a ver, ¿a dónde va la palabra 12 acá? Habría que hacerle módulo 5 y ponerlo en el... El módulo 5. ¿Por qué 5? 5 es un número que un número que no nos cae simpático en el directorio del computador. ¿Por qué decir módulo 5? Sí, porque como en el mapeo directo hacíamos módulo la cantidad de bloques Ajá. y acá ahora tenemos 5 son 5 conjuntos. O sea, tampoco son 5. Son 4. Pero por ahí va la idea. No con un 5, pero por ahí va la idea. O sea, la idea no estaba tan mal. Tengo que hacer un módulo ¿qué? 4. Cantidad de bloques, Cantidad de conjuntos. cantidad de conjuntos. ¿No? Entonces, ¿dónde irá a parar? El índice sería, o sea, fíjense, acá el índice me selecciona un bloque, pero en realidad, si lo vemos como un asociativo por conjuntos de una vía, acá en el mapa directo el índice me selecciona un conjunto que tiene un solo bloque, ¿no? Pero sigue siendo un conjunto unitario, si lo quieren ver así. Entonces acá también tengo que hacer que el índice me seleccione un conjunto. Entonces, ¿a qué conjunto va a ir? Módulo, acá sería 12 módulo 4, que me da 0. Entonces, la palabra 12 va a parar al conjunto 0. Y ahora pregunta, ¿a cuál de los dos? Al que está aquí. A cualquiera. Puede ir tanto en este como en este. En el que esté vacío, el que no tenga datos, el que tenga el bit validez activo. ¿Está claro? Pero no va a ir nunca a parar acá. O acá. O acá. Va a ir a este o a este. Una de esas dos opciones solamente. ¿Se entiende? Finalmente, acá. ¿A dónde va a ir a parar? Sí. En el conjunto 0. ¿Y a cuál de los bloques del conjunto 0? Cualquiera de esos 4. Pero jamás a este. Porque es un bloque del conjunto 1. ¿Se entiende la idea? Bueno, en el laboratorio tienen que tener un montón con esto. En el laboratorio que preparen se debería publicar hoy. Pero no, ya terminamos. ¿Pero qué? Y en todos los casos, o sea, yo entiendo que el bloque de data sea el mismo tamaño para todos los casos, pero el tag es el que nos va a definir cuál es más caro o más barato. O sea, me refiero No, en general, los tags sí van a ser de distintos tamaños. O sea, la pregunta de Ana es buena. El tag acá es más chico que el tag de acá. Eso es verdad. Sin embargo, no es que sea un dato muy significativo. Este es más grande, sí. ¿Va a ser más costoso? Sí. Pero no es que sea, oh, no, el tag es la variable que me modifica el costo. Sí, va a ser más caro de que acá. ¿Cuántos comparadores necesitas? 1. Acá ¿cuántos comparadores necesitas? 2. Acá ¿cuántos comparadores necesitas? 4. Acá ¿cuántos comparadores necesitas? 8. Acá el tag es más grande, pero eventualmente acá se agrega un bit, acá se agregan 2 bits, acá se agregan 3 bits por bloque. Entonces, no es que te cambie un montón. También habría un bit de validez. Siempre. Cada bloque tiene su bit de validez. Siempre, siempre, siempre. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si vamos bien con esto, les muestro el dibujo. Y fíjense cómo sería, este es un ejemplo
Un caché que es asociativo por conjunto de 4 vías. Y fíjense que el dibujo es bastante parecido a los dibujos que venimos viendo. Ustedes dicen, no, eso no tiene nada que ver con lo que venimos viendo. Sí, tiene que ver lo mismo que venimos viendo. Partimos de la dirección. La dirección la descomponemos en etiqueta, índice, porque tienen índice, y offset. Porque en este caso, fíjense, las palabras son de 32 bits. Entonces, hay un offset de byte de 2 bits. ¿De acuerdo? Luego, el caché tiene 256 bloques. Perdón, 256 conjuntos. ¿No? Entonces, como tiene 256 conjuntos, voy a tener un índice de 8 bits. Y el resto va a ser todo etiqueta. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué va a pasar? Con la dirección, yo la descompongo en los campos y obtengo el índice. Siempre igual que hacíamos con el mapeo directo. Con el índice, vengo para acá y obtengo un conjunto en vez de un bloque. ¿No? Un conjunto de 4 bloques. Cada uno con su bit de validez, cada uno con su etiqueta. ¿Y qué es lo que tengo que hacer ahora? Obtener los 4 bits de validez, las 4 etiquetas y comparar con 4 comparadores y 4 compuertas AND. ¿Entienden? Y después, si en alguno de estos tengo un acierto, necesito una compuerta OR para ver si hay acierto acá, o acá, o acá, o acá. Entonces esto me agrega un nivel más de lógica. ¿Entiendes? Y recién ahí determino si es un acierto. ¿Y qué pasa? Si tengo un acierto acá, entonces ¿qué es lo que hago? Mando esta señal a este multiplexor, que también tendría una especie de codificador, digamos, pero si tengo un acierto acá, digo, recién cuando tengo este valor, puedo decir, seleccioname este dato. O si tengo un acierto acá, seleccioname este dato. Si tengo un acierto acá, seleccioname este dato. Si tengo un acierto acá, seleccioname el otro dato. Es un multiplexor, como teníamos antes, pero el control del multiplexor está dado por esta señal. No por una señal que viene de la dirección. Por eso es un poquito más lento. ¿Se entiende? Este también es un objetivo, o sea, de 4 vías, pero, o sea, pero cada conjunto tiene, o sea, cada conjunto tiene un solo bloque. Cada conjunto tiene 4 bloques. 1, 2, 3 y 4. Esta sería cada vía. Claro. Esto sería un caché de mapeo directo, esto sería otro caché de mapeo directo, otro caché de mapeo directo y otro caché de mapeo directo, todo en paralelo, que se selecciona con el mismo índice. Pregunten. ¿Para qué serviría acá el offset? El offset es para distinguir la palabra dentro de, no, el byte dentro de la palabra. Es el offset de byte. Porque las palabras son de 32 bits, de 4 bytes. Hay algo para allá, lo que yo quiero guardar de la dirección, no sobre lo que quiero buscar. Es porque vos estás guardando acá bloques de una palabra. Una palabra de 4 bytes. De hecho, ¿qué tamaño tienes que hacer? A ver, quiz. Espontáneo. No se puede. 255 por 6. 56. A dormir, pero. A múltiplo de 5 no nos gusta en el ejemplo del computador. 3.5 minutos, por favor. No nos gusta en el ejemplo del computador. 256 por 4. ¿Cuántos por anterior? Primera pregunta. ¿Cómo determinamos el tamaño? ¿Se acuerdan? Era cantidad de bloques por tamaño de cada bloque. Entonces vamos a la fase. ¿Cuál es el tamaño de cada bloque? 82. Acá cada bloque está guardando una palabra.
que tiene 32 bits. O sea, una palabra de 4 bytes. Cada bloque es de 4 bytes. Ahora, ¿cuántos bloques tengo? 256 por 4. 256 por 4. O sea, tengo 1000 bloques. ¿Está claro? Porque tengo 256 conjuntos de 4 bloques cada uno. Entonces tengo 1024 bloques de 4 bytes cada uno. ¿Cuánto es el tamaño total de calle? 4 kilobytes. 4 kilobytes. ¿Se entiende? O sea, acá no se queden con, si tengo 256, listo, 256 por 4. Porque ustedes siempre tienen que saber la cantidad de bloques que tienen. Y la cantidad de bloques acá es cantidad de conjuntos por cantidad de bloques por conjunto. ¿Alguna otra pregunta? Y comparadores tendría uno por bloque. Uno por vía. Fíjate, tenés uno por cada uno de estos cachetes más directos que tienen en paralelo. ¿Sabes? Yo siempre tengo que comparar la dirección con lo que está almacenado en la dirección del caché. Vos te comparás una parte de la dirección, que es la correspondiente a la etiqueta, con la etiqueta que tenés guardada en el bloque. Claro. Que es parte del estado del bloque. Entonces necesitas un comparador por cada vía, por cada caché de mapeo directo que pongas en paralelo. Porque el de mapeo directo necesitamos un comparador. Entonces, si ponemos 2 cachés de mapeo directo en paralelo, necesitamos 2 comparadores. Sí. En cada vía, digamos, todos los bloques tendrían el mismo tag. No. Es buena la pregunta, porque eso significa que hay algo que no está entendiendo. Cada bloque tiene su etiqueta. Y eso es lo que me distingue este bloque de este bloque. ¿Vamos? Pero lo que tienen es el mismo índice, porque pertenecen al mismo conjunto. Pero la etiqueta es individual de cada bloque. Por ejemplo, el mismo ejemplo que venimos viendo de la 18 y la 26. ¿Se acuerdan de la 18 y la 26? Que eran dos direcciones que se mapeaban al mismo lugar. Bueno, en este caso, hagamos la cuenta, no voy a hacer el cuenta, pero supongamos que la 18 viene a parar a este bloque. Entonces, ¿en cuál de estos bloques lo vamos a poner? Cualquiera, elijan uno. El primero. El último, dijo el primero, fue más rápido. Entonces acá va la 18. ¿Vamos? Después viene la 26. La 26, el índice dice que va a parar al mismo conjunto. Pero ustedes no están en ninguno, entonces tiene un fallo. ¿Dónde lo ponen? Cualquiera menos el último. Cualquiera menos el último. Ana, el primero. Entonces pongo acá la 26. ¿Entiendes? Entonces la etiqueta me va a decir, vos acá tenés la 26. Y la etiqueta me va a decir, vos acá tenés la 18. ¿Entiendes? Entonces cuando después vuelvo a acceder a la 18, ¿qué voy a tener? ¿Un acierto o un fallo? Acierto, que va a estar acá. Y cuando después vuelvo a tener la 26, va a estar allá. Entonces la etiqueta me distingue la 18 de la 26. La etiqueta es única por cada bloque. Igual que en el mapeo directo. Siempre hay bloque, una etiqueta y su bit de validez. Eso va junto. El estado que define el bloque. Lo que tenemos acá son bloques. Cada uno con su etiqueta y su bit de validez, que todos pertenecen a un mismo conjunto. Y son accedidos por el mismo índice. Profe, ¿por qué digo que era más lento? Porque la señal de control del multiplexor venía de la AND. Claro, porque antes este multiplexor no estaba. Porque este multiplexor me permite elegir cuál de las vías es. Había otro multiplexor parecido. Este multiplexor me permite elegir cuál de los datos, de qué vía, si es que tengo el acierto en algún lado, de qué vía es. Y para saber de dónde es, necesito saber si es un acierto o no. Entonces la señal de control de este multiplexor viene dada por
acá, o sea, son este cablerío, digamos, después de la AND. En cambio, en un mapeo directo, la señal, o sea, también la señal del acierto venía dada por esto, pero yo el dato, yo no necesitaba este multiplexor, yo lo sacaba de acá nomás. Entonces tenía un retardo menos. Comparen este con el que estaba, vamos para atrás. Me tengo que ir bastante para atrás. No. No puedo moverlo. No importa, no importa. Con ese no. Con este. Con ese. A ver. Acá, el dato lo saco directamente de acá, porque no tengo multiplexor. En cambio, en el nuevo que les mostré, este dato va a parar un multiplexor que encontrado por esta señal. Entonces hay sí o sí un retardo, que es poquito. Retardo. ¿Entienden? Entonces es un poquito más lento, sí, pero es más lento. Entonces el que tienen que comprar es el de la 33, que fíjense que más o menos, es más, ¿cuánto tiene el tamaño? Creo que lo hemos preguntado, ¿no? 4K, es el mismo tamaño. O sea, este caché de mapeo directo, que tiene 1024 bloques, lo convertimos en 1024 bloques también, pero achicamos el índice, agrandamos la etiqueta y lo hacemos asociativo por conjunto. Mismo tamaño. Vamos a ver. Y tengan en cuenta, estamos repasando estos bloques grandes, que, por supuesto, en el ejemplo que les estoy mostrando yo, el bloque es de una palabra, de 4 bytes. Pero el bloque tranquilamente puede ser más grande, de múltiples bytes. O sea, puede tener varias palabras, varios bytes. Y esto se hace más grande y ahí es donde aparece otro multiplexor. Otro multiplexor para seleccionar la palabra dentro Para del seleccionar la palabra dentro del bloque. que ese era el otro ejemplo. Que ese es el ejemplo que en el medio del algoritmo hay. ¿Vamos bien? Nos queda un par de consideraciones adicionales y de ahí hacemos el recreo. El par de consideraciones es, primero, aumentar la susceptibilidad disminuye las tasas de fallos. Eso se los dije en el enunciado cuando les definí la susceptibilidad. ¿Por qué? Porque me reduce los conflictos. Entonces, cuanto más susceptivo, menos fallos tengo. Positivo. Pero, porque siempre hay un pero, los rendimientos son decrecientes. ¿Saben qué significa eso? Que ya no rinde tanto la ecuación. Que pasar de mapeo directo a asociativo por conjunto de 2 vías me reduce una cierta cantidad. Pero pasar de 2 vías a 4 vías me reduce menos. Pasar de 4 a 8 me reduce menos. Entonces siempre va a haber una reducción, pero cada vez va a ser menos. ¿Reducción de qué sería, perdón? De la tasa de fallo. Ah. Fíjate, por ejemplo, acá. Como siempre, lo ideal, como lo dijo Gero hace un rato, lo importante es medir. Y no digamos no, que no quede en el aire. Miramos y verifiquemos que se cumple. Se mide. Asociatividad 1, o sea, mapeo directo. Para un conjunto de programas, para un benchmark, me da una tasa de fallos del 10%. Entonces, si aumento la asociatividad 2, me baja a 8,6. ¿Cuánto es la reducción de 10,3 a 8,6? ¿Quién es bueno en matemáticas? Ya le repito mucho. 5. 5. 0,5. Acá bajo un 1,7%. ¿No? Entonces uno dice, bueno, aumentamos de vuelta la asociatividad. Así bajo otro 1,7%. No, si aumentas de vuelta ya no te baja 1,7%. Te baja 0,3%. O bueno, no importa.
dupliquemos de vuelta la asociatividad para bajar otro 0,3%. No, ya te baja 0,2%. Entonces, sigue bajando, pero cada vez menos. O sea que aumentar mucho la asociatividad para llevar al asociativo puro no es tan beneficioso. O sea, conviene aumentar la asociatividad, pero no al extremo. Porque aumentar la asociatividad aumenta el tamaño y el costo del caché. Porque no aumentan las etiquetas, no aumentan los comparadores. Y aumentar la asociatividad aumenta el tiempo de acierto. Entonces, está bueno, pero va a haber que ver de vuelta hasta qué punto me conviene y hasta qué punto no. Y tengo una pregunta, ¿el mix penalty me lo modifica si aumenta la asociatividad? No, la penalidad no. Pero es que estoy teniendo más bloques por conjunto. No, cuando vos traes un bloque, traes un bloque. Ah. No tenés que cargar el conjunto entero. Claro. Traes el bloque que necesitas. Es distinto a tener un bloque de varias palabras. Es distinto tener un bloque de varias palabras, porque un bloque de muchas palabras sigue siendo el bloque. Acá el conjunto son varios bloques, son independientes. ¿No? Pero es bueno igual la pregunta de Ana, ¿por qué? Porque ya, fíjense, me va relacionando asociatividad con costo, con tiempo de acierto, con penalidad en caso de fallo. Acá no me influye, pero las variables se van relacionando entre sí. Y ahora sí, una más o la última más, así cerramos asociatividad. Porque ya es, creo que la última, no sé si una o dos diapositivas, no me acuerdo. Pero hay un detalle que me hice astronómicamente el gil para darles. Cuando tenemos acá el caché este, cuando dijimos, tenemos acá la palabra 12, o la 18 y la 26, ¿a dónde va a parar acá la 18? No sé, 18, no 2. ¿Cuánto? ¿Pero no hay dos días? Este es de 2 vías. Hay que hacer módulo cantidad de bloques, cantidad de conjuntos. Entonces 18 módulo 4 va a parar al bloque 2. Entonces, ¿a cuál de estos dos? Elijan uno. Al tercero. Al primero. Miren, acá va la 18. La 26, ¿a cuál va a parar? ¿Al segundo? ¿A qué conjunto va? A 2 también. O sea, seguimos teniendo conflicto. Pero, si está el 18 acá, ¿dónde lo pongo? La 26 acá. Entonces ahora conviven la 18 y la 26 en el mismo conjunto. ¿Qué pasa si accedo a la dirección 34? ¿A dónde va a parar? Y ahí sí hay que sacar. A 2 también. Y bueno, pará, ya tengo la 18 y tengo la 26. ¿A dónde pongo la 34? Lo sacaría el primer video y que se vaya agregando de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Bueno, bien, Matías. Dijiste una cosa buena y una cosa mala. Pero bien, bien porque el Bau se juega. Se juega, acierta bastante bien, me gusta que trata de pegarlo. Sin embargo, fíjense la pregunta, había una pregunta de diseño, una de las 4 preguntas que yo le había planteado originalmente. La primera era, ¿dónde ubico un bloque? La segunda era, ¿cómo sé si tengo un acierto? La tercera es, ¿cuál saco cuando tengo que sacar una? Y la habíamos despreciado, ¿por qué? Porque en mapeo directo, ¿cuál sacábamos? La que tocaba, porque sí o sí no había otra. Entonces la pregunta era fácil. Pero ahora no es fácil. Ahora ya, ¿cuál sacamos? Ahora, ¿cuál bloque, cuando tengo que sacar uno y ya tengo todo lleno, cuál saco? Esta pregunta aparece cuando tenemos asociatividad. ¿No? En calle de mapeo directo, de vuelta, la respuesta es trivial. Pero en calle de asociativo puro o asociativo por conflicto, lo que hay que hacer es definir una política de reemplazo. Que es definir cuál bloque vamos a sacar.
como dijo Matías acertadamente, primero dijo, voy a sacar el primero que puse. Chao. Eso es una política. Otra política dijo, voy a empezar de izquierda a derecha. No sé si es la misma o no, puede ser, no Pero importa. suponía que se iban a agregar. No hay problema, pero él define la política. ¿Estamos? Y la política está bien. ¿Estamos? Porque por lo menos él sabe cómo va a reemplazar los bloques. Ahora, está la política de Matías y después acá Facundo va a definir otra política. ¿Y cómo saben cuál es mejor? ¿No? ¿Cuál es la política más simple de todas? Una política simple es reemplacemos al azar, reemplacemos cualquiera. Saquemos de Tim Marín y de Doping esta. Chao. ¿No? Es fácil, no hay que pensar. Otra política, ¿cuál sería una política ideal? La política ideal sería reemplazar al que no vaya a usar nuevamente. ¿No? ¿Por qué? Porque si yo lo voy a usar, conviene tenerlo en el cajero. ¿No? Pero ¿cómo sé yo cuál es el que no voy a usar? ¿Cómo? Predicciones. Eso es predicción, no puedo ver el futuro. El profesor no sabe qué es lo que va a pasar después. Entonces, sería lo ideal, pero es difícil de implementar. ¿No? Todavía no podemos anticipar bien el futuro. ¿Qué se hace? Que es una muy común. Reemplazar el menos recientemente usado, que es se conoce como política LRU, que es Least Recently Used. Y ojo, esto es least, no last en inglés. ¿No? Que este apunta a el menos frecuentemente, el menos recientemente usado. ¿No? ¿Qué es la LRU? Más o menos lo que apuntaba Matías, el más viejo, el que menos, no el que primero entró, porque no es lo mismo, sino el que hace más tiempo no se usa. O sea, imagínense que ustedes tienen la 18 y la 26. ¿No? ¿Cuál es la más vieja? La 18. Pero ¿qué pasa si después acceden a la 18 de vuelta? Entonces, la menos recientemente usada era la 26. Pero la 18 entró primero, sí, pero fue la que accedió el último también. Entonces la que saco es la 26. ¿Se entiende? Entonces no es el que entró primero, no es el más viejo, pero es cada vez que se accede a un dato, se actualizan todos los datos del bloque. ¿Eso qué implica? Un contador para... Que hay que agregar algún tipo de contador o algo que me vaya llevando quiénes son los más recientemente accedidos. ¿Dónde va a estar ese contador o ese algo? Y de calle. Junto con cada bloque. Va a ser parte del estado del bloque, junto con el bit de validez y la etiqueta. Entonces ahora vamos a tener bit de validez, etiqueta y, si hay algún tipo de asociatividad, algunos bits adicionales para determinar la política de reemplazo. Ahora, cuando aumentamos la asociatividad, cuanto más asociativo sea, más complejo es el LRU. Es el LRU es la política más usada en asociativo por conjunto de 2 o 4 vías. Random es más fácil, porque saca cualquiera, no necesito bit de estado. Y, en general, la tasa de fallo del random es mayor que el del LRU, pero no mucho mayor. ¿Y cómo se genera un numeralito para elegir? Hay generadores de número aleatorio en el proceso, dice esto o esto. Eso es lo de menos, no te preocupes. Cuando vaya aumentando la asociatividad, la diferencia entre las tasas de fallos es cada vez menor. O sea que en realidad el LRU random me queda lo mismo. ¿Estamos? Y cuando aumentamos el tamaño del caché, la tasa de fallos es baja también para las dos políticas. Y también disminuye las diferencias relativas. O sea que cuando el caché es grande y la asociatividad es mucha, si es LRU o es random, es casi lo mismo. Normalmente el LRU te da un poquitito menos,
pero en realidad es tan poquito que capaz que no vale la pena. Pero lo importante de todo es necesaria definir una política de reemplazo. ¿Se entiende? Bueno, ahora sí, break. Porque nos falta ver. Bueno, con eso hemos visto lo que es asociatividad, hemos visto las dos organizaciones restantes del caché, la cual la posta es asociativa por conjunto de varias vías, que es el que tiene las ventajas de ambos. Hemos visto que acá son necesarias las políticas de reemplazo, o definir una política de reemplazo, sea cual sea, para poder determinar cuál bloque sacamos, en caso con algún fallo de repasar algún bloque, que era una de las tres preguntas originales que nos habíamos tenido que hacer con la jerarquía de memoria. ¿Hasta acá vamos bien? Sin embargo, nos falta, ya que hemos retomado las preguntas originales, es un buen momento para retomar la cuarta y última pregunta. La cuarta y última pregunta es, ¿qué hacemos con las escrituras? Porque hemos empezado, cuando hemos empezado el caché, hemos dicho, vamos a suponer que todos los accesos a memoria son lecturas, son más fáciles. Y vamos a dejar para el final las escrituras. ¿Por qué? Porque las escrituras tienen un problema, o sea, tienen una característica que las distingue, que es más o menos parecido al problema que ustedes ya les vienen viendo cuando veíamos riesgos. ¿Qué pasaba con, cuándo ocurrían los riesgos? Pasaban con instrucciones que modifican el valor del estado. Entonces era read after write, write after write, write after read, todo el problema era con writes, ¿no? Que eran escrituras en registro. Bueno, acá son escrituras en memoria, pero las escrituras me modifican valores, entonces esas escrituras me van a llevar a que haya problemas o algunas cuestiones que tener en cuenta. Entonces, como las lecturas no modifican valores, es mucho más fácil de llevarlas y todo lo que podemos hacer, todos los ejemplos que veníamos viendo, acceso a la memoria tanto, o suponemos que era un acceso de lectura. El hecho de que no se modifiquen valores significa que un caché para instrucciones es mucho más fácil de diseñar, mucho más simple, que un caché de datos. Los cachés de datos son más complicados porque hay que modificar valores con más frecuencia. Un caché de instrucciones. Entonces, el problema de las escrituras es cómo hacer para mantener los datos consistentes entre memoria principal y el caché. ¿Qué quiere decir esto? Hay dos alternativas, digamos, para mantener los datos consistentes. En realidad, ¿qué implica, antes de la alternativa, qué implica mantener los datos consistentes? Que el dato en el caché sea el mismo dato que el dato en memoria principal. Ustedes dicen, bueno, pero eso es obvio. No es tan obvio con la escritura. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un dato, supongo que en memoria principal, en la dirección 1000, tienen el valor 5, que le gusta a Jero. ¿Sabes? Entonces ustedes hacen un load 1000, ¿qué va a pasar? Porque quieren traer y cargar eso en un registro, el dato lo van a buscar en el caché, no está en el caché, tiene un fallo, lo van a buscar en memoria, obtienen el dato y lo copian en el caché. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué copian en el caché? Un 5. Estamos todos de acuerdo. Entonces, en el caché que hay un 5, en el principal que hay un 5. Ahora, ustedes van a hacer de vuelta, obtienen el dato, la dirección 1000, le suman 1, se hace 3, y lo van a grabar. Y hacen un store en la dirección 1000. La pregunta es, ¿dónde escriben el 6? ¿Lo escriben en el caché? Lo escribo en memoria principal e invalido el dato del caché. ¿Lo escriben en memoria principal e invalida el dato del caché? Y no puede ser que lo escribo primero en el caché y en tal caso que se lo vaya a eliminar si no lo ves. Pero lo importante hasta ahora es, ¿ven el problema? O sea, el problema es cuando tengo que escribir el 6, ¿lo escribo solo en el caché?
Yo escribo el número principal, yo escribo los dos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Y esas son las alternativas, ese es el problema de las escrituras. Y las alternativas en general son dos, que es más o menos una, la que dijo, no es ninguna la que dijo, podría haber sido, una que dijo Matías y otra más que no dijo ninguna. Una vez se conoce como escritura de tipo write-through. ¿Qué es write-through? Escritura a través. Es como hacerlo medio transparente, si lo quieren hacer así el caché, y es que se escribe en el caché y que se escribe en memoria. Escriben los dos. El otro es hacer escritura diferida, que es escribir en el caché y después lo paso a memoria. Que es más o menos lo que dijo Matías, ¿no, Matías? ¿No? Entonces, ¿qué es una política? Pero de todas maneras, fíjense que a la hora de definir qué hacemos con la escritura, hay que definir algún tipo de política de escritura. Entonces tenemos una política de escritura write-through. ¿Qué significa write-through? La idea es que cuando escribo en el caché, escribo también en memoria principal. ¿Qué opinas? ¿Mantiene la consistencia? Sí, mantiene la consistencia. ¿Qué problema puede tener esto? Eso es lo que tiene de bueno. ¿Qué tiene de malo? Acceder a dos memorias, escribir en dos memorias. O accedo a la memoria principal que tengo. El acceso a dos memorias no es que sea un problema, porque eventualmente los acceden en paralelo a los dos. ¿Cuál es el problema de esto? Que la memoria principal es lenta. Que poníamos el caché, no acceder a la memoria principal. Entonces, si ahora con cada escritura vamos a acceder igual a la memoria principal, esto es una carrera. ¿Se entiende? Entonces, el problema es que la memoria principal es lenta y acá estoy accediendo en cada escritura. Y no importa si tengo una acento un fallo, es cada escritura. Vamos, ya no es cada fallo. Entonces, fíjense, si el CPI ideal es 1, caso ideal, un acceso a memoria 50 ciclos, ejemplo sencillo, un 10% de las instrucciones son estorbo. ¿No? El CPI ideal es 6. Porque no lo multiplican por ningún factor. ¿Vamos? O sea, dicen, epa, es un montón. No es 1,6 ni nada, 6. Porque todas las escrituras van a fallar siempre. Quiero decir, van a ser todas las memorias principales. Es un montón. ¿Cómo se puede mejorar esto? Es decir, bueno, pongamos un buffer. ¿Qué es lo que hace el buffer? Es decir, el buffer ponemos entre el caché y la memoria principal. Y le decimos, procesador, escribe en el caché y guarda ahí el dato y guarda el dato también en el buffer. Y le dice al buffer, cuando puedas, copiar la memoria. Como tener una especie de buffer de secretario. ¿Estamos? Es decir, yo copio el dato en el caché y buffer voy a escribir en memoria. Entonces el buffer se va a encargar de, cuando esté disponible la memoria, copiarlo en memoria. Mientras el procesador hace de cuenta que ya escribió. ¿Qué problema puede tener esto? Si no han escrito un buffer y con ese problema, es que el buffer escribe cuando puede y en realidad no escribe todavía el dato, entonces tiene ese dato en la memoria y no otro dato en el caché. Por lo pronto va a haber una especie de carrera entre que el buffer escriba, entre que yo quiera acceder a otro dato en memoria. Entonces va a haber ahí problemas de la memoria va a estar muy ocupada. ¿No? ¿Qué otros problemas? El buffer hay que ver qué tamaño le ponemos, pero eventualmente si yo escribo mucho, escribo, ¿qué va a pasar? Se va a llenar el buffer. Y si se llena el buffer, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pegar igual. Entonces ya pasa a ser una ventaja por un lado, pero no está exenta de inconvenientes del buffer. El buffer normalmente es una estructura FIFO. ¿Saben lo que es una estructura FIFO? ¿Qué es una estructura FIFO? Sí, primero y segundo.
first in, first out. Primero que entra, primero sale, o sea, es una cola, una fila común. ¿Vale? Normalmente suele ser chiquitito, tiene 4 entradas, por ahí 4, 5 escrituras. Esto en general funciona bien si la frecuencia de escrituras con respecto al tiempo no es alta. O sea, si la cantidad de instrucciones que vienen de tipo store en el tiempo es menor que el tiempo que demora en hacerse una escritura en la memoria principal. O sea, la frecuencia máxima es la inversa del tiempo de ciclo. La frecuencia máxima de escrituras es la inversa del tiempo de ciclo de RAM. Es un parámetro que seguramente ni se había ocurrido. ¿Se acuerdan lo que era el tiempo de ciclo de la memoria dinámica? Que tenía un tiempo de acceso y un tiempo de ciclo. Lo vimos cuando vimos meter libro. Tema. Puede ser. Entonces, write through, escribo los dos. Como es muy lento, pongo un buffer. El buffer me ayuda, pero tengo que tener cuidado con ese buffer. ¿Está claro? Por supuesto, si se para la frecuencia, se llena el buffer, tengo que echar igual. ¿Cuál es la otra política de escritura? Write back. ¿Cuál era la intuición que había tenido Matías? Escribo solamente en el caché, no escribo en memoria. Y después, en algún momento, lo paso a memoria. ¿Cuándo lo paso a memoria? Cuando se te puede descartar el dato. Cuando se esté por descartar el dato. ¿Y cómo sabes que ese dato que se está por descartar, en realidad tenés que copiar a la memoria? Y porque tienen que pasar eso de la comparación, el tiempo. No, pero ¿cómo sabes que vos escribiste en ese bloque? Necesitas de alguna manera marcar. Sí, ese bloque no es un bloque para descartar. Este es un bloque que cuando lo vaya a sacar, tengo que copiarlo en la memoria. ¿Se entiende? Entonces hay que hacer algún tipo de marca. ¿Cómo se hace esa marca? Y se copia únicamente cuando está por ser reemplazado. ¿eh? Hacer todo el piratazo de Matías. ¿Qué es lo que necesitamos? Un bit de estado adicional. ¿No? Así como estaba el bit de validez, estaba la etiqueta. Eventualmente hay bits para LRU, para política de reemplazo. Va a haber un bit en caso de que el caché sea retal. Y el bit se llama bit de sucio. Bit de ensuciado, se tiene que decir. Políticamente correcto. En inglés es el dirty bit. ¿No? Que implica que un bloque ha sido modificado. Entonces, cuando ustedes escriben una palabra en un bloque, lo marcan en el bloque. Lo dejan el bloque en el caché, pero lo dejan como este bloque ya no es el mismo que está en el memoria. Le ponen una señal. ¿Se entiende? Cuando lo van a reemplazar, se fija, ¿ha sido el bloque modificado? Sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero copio este bloque y después traigo el que tengo que traer. ¿Se entiende? ¿Eso qué implica? Por un lado, reduce mucho el ancho de banda en memoria. Ya no hay muchos accesos a memoria. Ya no está ni el procesador ni el buffer tratando de acceder a la memoria. Acá se accede menos. Esto es muy bueno. A su vez, permite unificar varias escrituras en un único acceso a memoria. ¿Por qué? ¿O en qué caso? Capaz que se le escriba eso es el mismo, la misma dirección. Por ejemplo, que yo tenga un lazo en el cual escribo varias veces la misma dirección de memoria. O en el caso de... ¿Qué otro ejemplo? ¿Se le ocurre? En el caso de que tenga varias palabras en el mismo bloque. Si yo tengo un bloque de 4 palabras, capaz que escribo la primera, y no un caché write through, ¿qué pasa? Cuando escribo la primera, la tengo que pasar a memoria. Y si después escribo la segunda, la tengo que pasar a memoria de vuelta. Y si después escribo la tercera, a memoria de vuelta. En cambio, en el caché write back, escribo la primera y la marco como modificada. Escribo la segunda y ya está modificada, o sea, ya está la marca.
escribo la tercera. ¿Y cuántos accesos de memoria hago? Uno solo, cuando tengo que reemplazar todo el bloque. Porque se reemplaza siempre el bloque entero. Es la mínima unidad de transferencia. ¿Se entiende? Entonces, esto me reduce mucho el ancho de banda, me unifica varias escrituras en un único acceso a memoria. Entonces, es bastante peor. Pero aumenta la penalidad. ¿Por qué? Por lo que les dije recién. Ahora ya, uy, tengo un fallo, voy a buscar un dato, no, ese dato no está. Entonces tengo un fallo. ¿Está claro? Lo tengo que traer de memoria. Perfecto, lo voy a traer. Pero cuando lo traigo, ¿dónde lo voy a poner? En este lugar. Ah, pero este lugar está ocupado y el bloque que tengo que sacar está modificado. Entonces, pará, no traigo nada todavía. Tengo que este bloque escribirlo en memoria, pago penalidad, y después traer el bloque, pago penalidad 2 veces. Entonces, la penalidad por fallos es doble. Pero solamente cuando el bloque que se va a modificar es un bloque que es el bloque que se va a reemplazar, es un bloque que ha sido modificado. Que hay una ocurrencia, una probabilidad. ¿Se entendió lo que dije? Entonces, o sea, la penalidad de fallo del lector no es porque no tengo el dato en el caché, porque el dato no está en la memoria principal y lo tengo que guardar ahí. Ese sería el acceso a memoria que yo tengo que pagar. El dato, no, el dato es el acceso de memoria práctica. Vos lo tenés en la memoria principal y lo querés llevar al procesador. No, pero en el caso del lector, yo tengo que guardar en la memoria, tengo que leer Sí. desde la memoria. Entonces Sí. yo lo que tengo que pagar es que el bloque, como está modificado, lo tengo que guardar en la memoria antes de modificarlo. Claro. Ese es el acceso este. Se escribe primero, tienes que hacer el lector del caché a memoria y después traer el dato nuevo que vos quieras leer. Entonces, por eso la primera es doble. ¿Cómo? No se lo puede poner en buffer. Y sí, pero el viernes. Viernes 10. Eso sí se puede. ¿Qué dijo Matías? ¿No puedo poner un buffer también? Sí, pero el truco se lo da el viernes. No, el viernes, no sé. Pensé que dijo. Pero ¿se entiende por qué la primera es doble? ¿Preguntas? Y sin embargo, con esto no solucionamos todo el tema de la escritura. Tenemos un problema más, que es una política de fallo de escritura. ¿Qué es la política de fallo de escritura? Tiene que ver con, yo quiero hacer un store en el caché, pero ¿qué pasa si el bloque no está? O sea, yo voy a escribir una dirección de memoria y ese bloque no está en el caché. Entonces tengo un fallo. La pregunta es, ¿lo traigo el bloque o no lo traigo? ¿Entienden la pregunta? O sea, voy a escribir la palabra 1000. Entonces hago la composición de direcciones, voy a ver, che, el bloque este no está en ningún lado. Entonces ustedes dicen, bueno, tráelo. Y ustedes dicen, pará, lo voy a, el acceso es para una escritura. ¿Lo traigo o no lo traigo? Y no porque ya directamente va a la memoria. Pero existen direcciones distintas. No, tengo una sola dirección. Pero que tiene que pasar por el blog para pasar. Entonces, la respuesta es, depende del tipo de escritura. En calle de tipo readback, la respuesta es afirmativa. Sí, tráelo. O sea, tienen un fallo, entonces, traen el bloque, lo escriben en el caché y lo marcan como modificado. Eso se denomina write allocate, que es que ubican el bloque antes de la escritura. En caché de tipo write through, la respuesta suele ser negativa. Es, no lo traigo. ¿Por qué? Porque, o sea, sé que igual lo tengo que escribir en memoria. Entonces, directamente no hago el acceso a memoria, pago la penalidad por escribir el dato en memoria principal y eventualmente, si lo vuelvo a necesitar, pago la penalidad de lectura para recién ahí traer. ¿Se entiende? Entonces, esto se llama escribir solo en el buffer y se denomina write not allocate.
O sea, no lo traigo al bloque en el caso de ser read-through. Y ahora, fíjense que suele ser afirmativo y negativo. Estos no son obligatorios. Se pueden hacer combinaciones raras, pero las combinaciones raras no son comunes, por los motivos que están puestos ahí. Entonces, si el caché de tipo write back, se suele utilizar write allocate como política de escritura. Política de fallo. ¿Preguntas? Yo no entiendo muy bien esa la pregunta del comienzo. Sí. Porque este sería el caso de que yo tenga un load seguido de un store, No, vos tenés un store. pero el store no tengo que traerme el dato de un registro. Vos tenés el store, lo tenés el dato en un registro. Y lo querés grabar en memoria. Sí. Y vas a grabarlo y la dirección de memoria no está en el PC. Tenés un fallo. Sí. ¿Qué haces? ¿Traes el bloque o no traes el bloque? Ah, caché. Al PC. Ah, Si lo traes, si vos tenés un read-through, por ejemplo, vos vas a decir, bueno, lo traigo. Entonces, traes el bloque. Y cuando escribís en el dato del lector, o sea, vas a tener que pagar la penalidad para traer el bloque. Y cuando escribís el dato, vas a tener que pagar la penalidad de vuelta para escribir el dato también en el número principal. Pagás 2 penalidades. Entonces, por eso, el read-through no se lo suele traer. ¿Vamos? ¿Se entiende más o menos? Y ahora sí, las últimas 2 diapositivas del día de hoy. No sé si son 2, si son 3. Vamos a ver. Tratar de llegar. Con eso hemos completado todo lo que son las preguntas de diseño de jerarquía de memoria. Hemos visto todas las organizaciones del caché y hemos hablado de todas las políticas de diseño. Creo que nos queda ver un modelo para empezar a evaluar los fallos. Los fallos se dice que se los puede clasificar en 3 tipos, que son 3C, que están ahí. El primero son fallos inevitables, que es una palabra que no empieza con C. Pero bueno, en inglés sí, es compulsory. Vamos, que la mejor traducción que se me ocurrió para compulsory en inglés es inevitable. Son fallos inevitables. ¿Qué son los fallos inevitables? Son los fallos de la primera vez. De la primera vez que ¿qué? La primera vez que se accede a un dato. O sea, ustedes van a buscar la palabra 18. Si ustedes nunca antes buscaron el bloque que contiene la palabra 18, es imposible que ese bloque esté en el caché. ¿Se entiende? No es que el caché está vacío. No me importa si el caché está vacío o si está lleno. Si yo nunca traje el bloque que contiene la palabra 18, es imposible que la palabra 18 esté en el caché. Y ese acceso a memoria siempre va a ser un fallo. Porque es el primer acceso al bloque que contiene la palabra 18. ¿Se entiende? ¿Seguros? ¿Seguros? O ya están cansados, no requieren más información. Un poquito de hambre. Sí, este es importante, necesito caso de dejarlo por el viernes. Ok, listo, cortamos acá. Repasamos las 13 el viernes, vemos las 13 el viernes y nos quedamos acá. ¿Qué vimos hoy? Asociatividad, concepto importante, y las 3 organizaciones, las 2 organizaciones que nos faltaban para terminar de ver qué hacemos. Vimos políticas de reemplazo y vimos políticas de estructura y políticas de fallo. Ahora sí, nos vamos temprano y tenemos, ustedes rinden mañana, suerte mañana y prepárense para el primer viernes. Sí.